consejeros vamos a poder hacer todo lo que nos permiten las bases constitucionales que fueron incorporadas a la Constitución a través de esta reforma constitucional que hubo en enero de este año y que fue acordada por un grupo de políticos en un acuerdo que se dio a conocer el 12 de diciembre, el famoso acuerdo del 12 de diciembre. Esas bases son un rayado de cancha que le dice a los constituyentes, comité de expertos por una parte, pero consejeros después, que son los que van a tener que decidir realmente, estos puntos no pueden faltar y no pueden contrariar ninguno de estos puntos. Las bases del acuerdo. Y es una interpretación legítima. Yo creo que se puede decir eso sin contrariar la verdad. Decir, mira, acá les pusieron a ustedes un límite, que es más que un límite porque hay muchos principios materiales, hay mucho contenido en esas bases. Y así que se puede decir que, mira, realmente los consejeros tienen un espacio muy limitado para moverse. Y otros pueden decir, no, mira, las bases son un mínimo que no se puede contrariar, pero te dejan un espacio enorme para desarrollar los contenidos de esas bases y por lo tanto es un piso mínimo que les da tremenda libertad a los consejeros. Las dos formas de entender las bases y el rol de los consejeros son posibles, son posibles. A mí me gusta más la segunda, es decir, yo siento que las bases son un mínimo que deja bastante espacio a los consejeros para desarrollar posteriormente su contenido en una constitución. Y eso es lo que vamos a ver si ocurre o no ocurre. Hasta ahora el comité de expertos ha dicho bastante poco a partir de las bases y precisamente ahora empiezan a verse las tensiones entre las distintas posiciones. Al día de hoy, la base que a mí me importa es la siguiente, profesor Silva. Me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. A ver. La OIT tiene, para los queridos trabajadores informados, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, la cual expone dentro de sus bases que el concepto de trabajo decente. ¿Usted, profesor Silva, conoce cuál es este concepto de trabajo decente? No conozco su bajada normativa. Obviamente que me suena como los típicos conceptos de las normas internacionales, tremendamente abierto, tremendamente indeterminado, tremendamente ambiguo. Y obviamente que esta es una labor del intérprete. Yo no sé, tú eres mucho más experta que yo en el día a día del derecho, si los tribunales de justicia o el legislador le han dado a este concepto de trabajo decente algún perfil más definido. Bajo ningún concepto, profesor Silva, ¿no? La jurisprudencia, los tribunales no le han dado ninguna preponderancia legal vinculante dentro de las normas, pero sí quiero contarle, profesor, que podemos resumir en 4 puntos el trabajo decente, ¿ya? Primero es que sea un trabajo digno. Segundo, que este trabajo digno tenga una remuneración justa. Tercero, que se incluyan todas las leyes de seguridad y protección social al respecto. Y cuarto, el derecho a sindicalización y negociaciones colectivas que vayan total y completamente atados a estos 3 puntos anteriores. Al día de hoy conocemos la Constitución, por una parte, nos garantiza la libre elección del empleo, y por otra parte, nos garantiza el derecho a sindicalización. Pero estos dos están contenidos en 2 garantías constitucionales distintas. Sí. Entonces, lo que propone y lo que yo he escuchado respecto de que el comité de expertos quisiera entablar en rango constitucional el trabajo decente como el derecho a sindicalización y el derecho a trabajo decente, que ya son estos 3 temas que ya conversamos, como uno solo. Y no exista bajo ningún punto de vista este famoso conflicto de ley que la gente lo conoce poco, pero nosotros los abogados nos conflictuamos diariamente al respecto, con que existiendo un choque constitucional de 2 garantías de supuestamente la misma jerarquía, ¿qué hacemos entre la una y la otra? Claro.
Yo en principio soy partidario de tener una constitución lo más escueta posible, porque, porque de lo contrario creo que aumentas o multiplicas, mejor dicho, los problemas de interpretación del texto. Este concepto del trabajo decente, a mí en principio, obviamente que esto es una cuestión solo de primera vista, digamos, me, me inquieta. Me inquieta porque son conceptos demasiado amplios que después pueden transformarse en manos del intérprete no quiero decir cualquier cosa, pero en muchas cosas diferentes. En muchas cosas diferentes y eventualmente contradictorias. Y además, bueno, tú lo sabes como abogada, pero es muy fácil después que con este tipo de conceptos constitucionales se cuestionen otro tipo de normas, como las leyes, las leyes, los dictámenes de la Dirección del Trabajo, reglamentos, ordenanzas, etcétera. Es decir, es muy fácil que a través de la Constitución, con estos conceptos tan amplios, se terminen tumbando otras normativas que de alguna manera van precisando el significado del trabajo, ¿no? Con toda su carga, por supuesto, de derechos sociales, de responsabilidad, de una remuneración acorde con el trabajo, de que sean trabajos efectivamente dignos en su materia, digamos, ¿no? Y que no sean trabajos contrarios a la dignidad humana, etcétera. Pero ese sería como mi aproximación inicial, ¿no? A ese tipo de concepto. Leí por ahí, profesor, que existe en usted la fuerte convicción de que se debe fortalecer la privacidad y la honra. Sí, sí, Respecto a los trabajadores, si bajamos esta norma, y ya, yo estoy total y completamente de acuerdo con usted, debemos fortalecer esta garantía constitucional de la privacidad y la honra. Al día de hoy, o sea, la ley como la podemos establecer en el Código Civil, la ley, si bien es cierto, es dinámica, pero no va acorde al ritmo de los tiempos, no, porque al día de hoy las funas, por ejemplo, son un problema grave que existe en este país, donde la gente cree que es más fácil a solucionar el problema por medio de una funa y que a todo esto no están del todo equivocados, porque no, el aparato jurisdiccional anda mucho más lento de lo que podría ser efectivo una funa. Por claro. ende, creo que el sistema de fortalecer la privacidad y la honra es muy importante, pero si lo bajamos a los queridos trabajadores informados, quiero saber qué opina usted, profesor Silva, de que un empleador se crea con el derecho de que aunque le otorgue un computador y un celular a un trabajador, este empleador se lo quite cada cierto tiempo para revisar sus comunicaciones privadas. ¿Qué opina usted al respecto? A mí no me gusta. De hecho, eso fue lo que sancionó, es que es un caso que yo enseño en clases siempre. La primera sentencia que existió en Chile aplicando este instrumento, que no sé si tú se lo has ya hablado de ello a tus trabajadores informados, pero de la tutela laboral, que Así es. protege los derechos fundamentales de los trabajadores. Pero el primer caso que se conoció, que es el llamado caso Cronos, precisamente fue sobre esta materia. Una empleada de una oficina en el norte sufrió por parte del empleador una intromisión en su chat, ¿no? Con la excusa de que era el computador de la oficina. Y obviamente en el chat tenía comunicaciones privadas con sus amigas, todo. Y el tribunal terminó acogiendo la demanda de esta trabajadora en contra del empleador porque había invadido su privacidad. Y yo estoy de acuerdo con el argumento que dio el tribunal y que yo sé que se ha repetido después. De hecho, ha pasado con otro tipo de cosas, por ejemplo, cuando a veces se instalan cámaras sin que los trabajadores lo sepan, ¿no? Y para poder filmar si hay alguien que está robando o si alguien está incumpliendo su horario de trabajo. Y los tribunales en eso han sido súper, eh, me parece a mí, yo no soy un experto en laboral, pero bastante sistemático en proteger la privacidad de los trabajadores. Cuando yo he hablado de la protección de la honra y de la privacidad, sobre todo estoy pensando en lo primero que tú hablabas, de la FUNA. Es decir, yo también lo he mencionado varias veces, la constitución actual
en el 19 número 4, que habla de la privacidad y la honra, y el 19 número 5, habla, por ejemplo, cuando se refiere a la privacidad, de la correspondencia. Y yo muchas veces le pregunto a los chiquillos, a quien me esté escuchando, bueno, ¿cuándo fue la última vez, si es que alguna vez lo vieron, que recibieron un sobre con una estampilla? ¿O cuándo ustedes compraron una estampilla para mandar una carta? Muchos saben lo que es una estampilla por cultura general, si es que lo saben, ¿no? La correspondencia ya no existe. Entonces ahí hay una oportunidad, me parece, en esta discusión constitucional de modernizar la Constitución y ponerla al día de una era que vive, como estamos nosotros ahora, en redes sociales, un montón de comentarios, y con el riesgo, ¿no es cierto?, de la funa o de que te suban en línea contenidos que son privados, etcétera. Ahí me parece que hay un espacio bien interesante para discutir, difícil de legislar, y particularmente en el ámbito laboral, porque también ahí hay tensiones, ¿no es cierto? Los empleadores dicen, bueno, si yo le estoy pagando por este tiempo, si yo le puse el computador, debo tener el derecho de revisar los computadores. Yo no creo que ese sea un derecho del empleador, pero hay ciertos motivos para hacerse cargo, ¿no? Del equilibrio ahí de las dos partes. Profesor, al día de hoy, ¿usted considera o cree que las garantías constitucionales, tal cual como las conocemos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, se van a mantener o van a cambiar? Sí, yo creo que se van a mantener. Yo creo que se van a mantener, o sea, van a cambiar en el sentido de que se van a modernizar. Yo creo que, o espero, que la de la privacidad y la honra, por ejemplo, se actualicen. Creo que la que se va a actualizar de todas maneras, y de hecho en algunos casos va a tener un desarrollo mucho más extenso que el resto del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Hoy día la Constitución, el 19 número 8, te dice más o menos la Constitución asegura a todas las personas el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación, 2 líneas más, que literalmente son 2 líneas más, y se acabó. Y el medio ambiente, sin embargo, ocupa hoy en la discusión pública un lugar súper importante. Y sabemos mucho más que hace 40 años sobre lo delicado que es el equilibrio del ecosistema, de lo fácil que nosotros podemos romper ese equilibrio, nosotros las personas, con la actividad empresarial, pero al mismo tiempo que tenemos que seguir adelante con la actividad económica, que no podemos coartar otra libertad, que es la libertad de emprendimiento, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo creo que hay una oportunidad de incorporar nuevos derechos, y después obviamente en materia de derechos sociales, que va a haber una discusión importante en materia de vivienda, en materia de salud. Vivienda no está, por ejemplo, vivienda no está, y probablemente se incorpore, porque a mí me parece que ya como que entró al acervo de los derechos fundamentales en la discusión chilena, pero obviamente en materia de salud, en materia de seguridad social, vivienda, ya lo decíamos, educación, seguro que van a ser 4 derechos que van a sufrir modificaciones, porque hace rato que viene discutiéndose este gran problema, ¿no?, que es el rol del Estado y los particulares en su satisfacción. Eso lo quiero preguntar yo A también. ver, Profesor Silva, usted habla de proteger el rol subsidiario del Estado. sí, Y por otra parte, la oposición, digamos, lo que habla es de un Estado colaborador. Me sí. gustaría, profesor, que usted nos diera cuál es la diferencia entre un Estado subsidiario y un Estado colaborador. Bueno, para serte franco, yo creo que no hay ninguna. Creo que la categoría esta del Estado colaborador es una expresión que yo se la he escuchado a gente de la UDI en medios de comunicación. No sé si se ha extendido fuera de personas de ese partido, pero para mí lo que significa es simplemente una fachada distinta para lo que todos entendemos que es el Estado subsidiario en Chile. Si la UDI, estoy seguro, insisto, estoy asumiendo que son solo ellos quienes la han usado, no sé si tú sabes que la haya usado alguien más, pero yo creo que ellos inventaron esta expresión para evitar las resistencias que en algunas audiencias produce el Estado subsidiario. Yo en lo personal no tengo ningún Perdóneme, complejo. profesor, pero ¿qué es? Porque yo puedo saber lo que significa el Estado subsidiario, por Sí, supuesto, que uno lo estudia sí, pues no, tú lo sabes años de todas de maneras. la universidad. Pero para los queridos trabajadores informados, ¿qué es el rol subsidiario del Estado? Porque yo creo que a los trabajadores informados uno les pregunta, uno les dice, no, pero es que no hay salud gratuita para todo el mundo en este país porque el Estado es un Estado subsidiario. La gente Claro, eso es lo que les dicen. ¿qué es eso? ¿Me puede Claro. explicar usted, profesor, en su calidad de doctor en Derecho Constitucional, qué significa un Estado subsidiario?
Sí, mira, en dos palabras, el Estado subsidiario es una forma de organizar la convivencia entre las personas y el Estado. ¿Y en qué consiste esa organización de la convivencia según el principio de subsidiariedad? Consiste en que el Estado debe dejar hacer a los particulares, solos u organizados entre sí, lo que puedan y quieran hacer. Entonces, por ejemplo, típico ejemplo, si un grupo de papás quiere organizar un colegio para enseñarle a sus niños y a los niños de otros papás que quieran meterlo en ese mismo colegio, pueden hacerlo. El Estado no puede prohibirles hacer un colegio, ni puede imponerle tantas reglas que al final sea imposible sacarlo adelante. Esa es una dimensión del Estado subsidiario. Y tiene otra dimensión que no se puede separar de la que te acabo de describir, y que es que el Estado debe intervenir y ayudar a los particulares a hacer lo que no pueden o no quieren hacer. Y entonces, por ejemplo, si estamos, no sé, en un lugar apartado de Chile y hay un montón de niños que no tienen cómo ir al colegio porque les queda súper lejos y los papás no pueden organizarse y levantar un colegio, bien, el Estado va a ese lugar y pone un colegio para que los niños puedan asistir. Entonces, el Estado subsidia, ¿no? Ayuda a los particulares a satisfacer sus necesidades, como la educación en este caso. ¿Qué le dice usted, profesor, a la gente que piensa que esto en definitiva es mercantilizar las garantías constitucionales que pueden tener las personas? Porque estamos de acuerdo que la garantía número 19, o sea, el artículo número 19 del Código del Trabajo habla respecto de el Estado le va a proporcionar a las personas el derecho a la vida y la salud, él le va a garantizar incluso a la persona el derecho a la Claro, vida y la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libre contratación en el empleo, etc. claro. Entonces, si bien es cierto, usted nos está explicando al día de hoy que son los particulares quienes tienen en definitiva la palabra no es prioridad, pero sí tienen la opción de poder, digamos, hacer un colegio, hacer una empresa, hacer un hospital, Sí. y que el Estado va a ir detrás de aquellos en donde quizás en los lugares donde no les fue tan conveniente comercialmente abrir el colegio, abrir la universidad, o sea, perdón, el hospital, va a venir detrás el Estado entonces a asegurar que esas personas también lo tengan. ¿Es correcto? Sí. ¿Es el rol subsidiario del Estado? Efectivamente, está muy bien descrito y el problema que tú tocabas ahí al principio, el de la mercantilización de los derechos sociales, es un muy buen tema, es el tema más polémico, es el tema que ha motivado esta sospecha respecto del Estado subsidiario, en particular respecto de la educación, de la salud y de las pensiones, porque el discurso que se ha instalado por una parte de la izquierda es que los particulares lucran a costa de tu salud, lucran a costa de tu educación, lucran a costa de tu seguridad social. Y eso es media verdad, porque se esconde la otra media verdad, que es que si el Estado se hiciera cargo, también costaría plata. Es decir, también habría alguien que está ganando, ¿no? También habría alguien que está ganando, porque al final los insumos médicos hay que pagarlos, el Estado no lo hace. Las horas del médico que atiende hay que pagarlas, el Estado no mete las manos en una operación. Las horas del profesor del colegio hay que pagarlas. El cuidado de los establecimientos educacionales hay que pagarlo. ¿Y de dónde sale toda esa plata? En el caso de los particulares, ¿no es cierto?, se genera un flujo directo entre los particulares que necesitan educación, salud, seguridad social y los particulares que administran esos servicios o que ofrecen esos servicios a cambio del precio. Si el Estado se hace cargo, el flujo cambia el flujo, pero la dinámica es la misma, es decir, tú pagas a través de tu impuesto y el Estado te presta el servicio. Pero es lo mismo, digamos, eh, el hecho de que el Estado se haga cargo de esos servicios sociales no significa que no cuestan plata, no significa. Y entonces ahí viene la gran pregunta de quién lo hace mejor, ¿no? Porque si los dos cuestan plata, la pregunta es quién lo hace mejor para que por menos plata el servicio sea mejor, es decir, quién te ofrece el servicio de manera óptima o más cercano al óptimo. Y hasta aquí los particulares han demostrado ser mucho más eficientes con los recursos.
Está el problema de aquellos que no pueden pagar los precios que exigen los particulares en educación, salud, etcétera, etcétera. Y ahí caben dos caminos. Uno, que el Estado subsidie, ¿no? Creando sus propios colegios. Hoy día se discute una AFP estatal, se discute la existencia de una ISAPRE estatal, hoy día existe un banco estatal, etcétera. O que el Estado cree las condiciones para que los particulares se quieran interesar en proveer servicios que los usuarios no pueden pagar. Como en la educación, ¿no? En la educación el Estado subsidia a los prestadores de educación, que se llaman los sostenedores, para que puedan ofrecer escolaridad a familias que no pueden pagar lo que les cuesta, ¿no? Al día de hoy, profesor, si tuviésemos que escoger entre garantizar una buena educación, ojalá gratuita y de calidad, y Sí. las pensiones, si solamente existieran esas dos opciones, ¿usted cuál de las dos elegiría? Bueno, es una pregunta fatal, porque obviamente la educación, o sea, sin educación, la educación es el gran capital que todas las personas pueden adquirir. Pero claro, las pensiones son una urgencia. No, yo creo que al final, o sea, si yo tuviera que decidir, me inclinaría por las pensiones, porque son una urgencia que no puedes desatender. Es decir, tú no puedes tener a los jubilados, a los abuelitos, a las personas que han sufrido algún accidente o tienen alguna discapacidad y no pueden trabajar, no puedes dejarlos sin asegurarles un ingreso que les permita vivir dignamente, ¿no? Profesor, Creo que no puede. ¿usted no cree que con mayor educación plazo sanaríamos el tema de las pensiones? Totalmente, totalmente, absolutamente. Si el problema es que así en el plazo entre que los niños que se están educando llegan a hacerse cargo del sistema de pensiones, que así durante todos esos años que los niños se están educando y tú tenías las personas que no tienen pensiones y que no pueden trabajar, ¿qué haces con ellos? Ese es mi problema. O sea, si yo tuviera que tomar la decisión, creo que me sentiría obligado a pensar en lo más urgente, aunque mirado como en una estrategia país, digamos, eh, la educación es más importante. Estratégicamente la educación es clave, porque con eso tú vas formando lo que hoy día se llama, que en una expresión que me guste mucho, capital humano, es decir, personas con inteligencia, información, educación que les permite o les da mayor autonomía, mayor independencia, mayor creatividad, mayor iniciativa, etc. ¿Qué opina usted, profesor, que la abogada Cristina Melo dé educación gratis y de calidad a los trabajadores informados? Espectacular, me parece espectacular. Ojalá se multiplicaran, aunque es difícil imitarte, aunque sea difícil imitarte, pero ojalá se replicaran las Cristina Melo, porque en verdad que es un servicio espectacular. Bueno, y es cosa de ver cómo está el chat. O sea, Cristina es lo máximo, gracias por educarnos. Esto es una instancia para formarnos, así aprendemos de nuestros derechos. O sea, yo veo aquí la gente que te sigue, pero muy contenta con tus lives y con tu enseñanza. No sé si haces más cosas aparte de los lives para ir enseñando a la gente. ¿Tienes también las otras redes? Las redes sociales hacemos sketch en donde podemos hacer que la gente pueda interpretarse en ellos mismos. Por ¿En ejemplo, serio? sí, por A ejemplo, ver. yo represento a la trabajadora que le cuenta al jefe que una de nuestras colaboradoras perdió a su mamá, entonces ella va a tener 4 días de descanso, días hábiles de descanso pagado. Y el jefe dice, pero ¿cómo es posible? Yo cuando murió mi papá estaba en la tarde trabajando y no sé qué, pero ¿y cómo estas leyes sociales tan terribles, tan atroces para los trabajadores? Y ahí la gente inmediatamente se interesa y dice, eso me pasó a mí, cuando murió mi mamá yo no pedí nunca el permiso y esto está contenido en el artículo 66 bis del Código de Trabajo. Es una instancia muy bonita, yo creo, Qué buena.
que con voluntades políticas, con voluntades democráticas, con la no polarización que debería existir en este país, con la lógica, en definitiva, deberíamos lograr mucho mayores acuerdos de los que estamos logrando, porque en definitiva la gente al día de hoy, creo yo, y es una opinión total y completamente personal, existen Sí, adoctrinamientos. O sea, uno escucha al Partido Republicano y dice, no, no quiero escuchar nada del Partido Comunista, los comunistas, ¿por qué no? Porque esto no es lo que yo pienso. La gente al día de hoy no tiene ni idea qué significa el concepto comunista y el concepto republicano, y claro, finalmente claro. solo y exclusivamente se cierran a escuchar las ideas de las personas, y en donde en definitiva lo único que puede ganar es la democracia Sí, en pues. este país. Creo, es mi opinión personal. La Sí. última pregunta que le quiero hacer, querido profesor Silva, es la siguiente. Yo lo he escuchado a usted hablando de la promoción de la mujer, no Sí, la paridad, no la ¿correcto? paridad. Sí. ¿Qué opina usted de darle un rango constitucional al deber del Estado a la promoción, ojo, promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres? O sea, a mí me gusta, por supuesto que estaría a favor, pero como te decía al principio, y se lo dije a Mónica Rincón también en CNN, yo prefiero simplemente, porque prefiero una constitución corta, decir que el Estado tiene la obligación de promover la igualdad entre todos los habitantes de Chile, ¿no? Por qué prefiero esa fórmula? Porque esa fórmula deja abierta la promoción entre hombres y mujeres, deja abierta la promoción entre extranjero y chileno, deja abierta la promoción entre empleador y trabajador, abierta la promoción entre trabajadores manuales y trabajadores intelectuales, o deja abierta la puerta entre, no sé, niños y adultos, deja abierta, ¿me explico? Es decir, una definición del deber del Estado de promover la igualdad que que no se case con un foco de desigualdad, creo que te augura muchas mejores perspectivas de igualdad en Chile. Porque es cierto, existen hoy día desigualdades muy graves entre hombres y mujeres, pero también existen desigualdades entre, no sé, po, trabajadores que vienen de una comuna y trabajadores que vienen de otra comuna, porque sabéis que si vienen de tal comuna tienen menos probabilidades de que los contraten que si vienen de tal otra comuna, o hay diferencias, por ejemplo, en la edad. Tú sabéis que si el trabajador tiene más de tal edad, las probabilidades de que lo contraten son mucho menores que si tiene tal otra edad. Entonces hay un montón de puntos en donde las desigualdades se hacen sentir, y que si nosotros tuviéramos el compromiso solo entre el hombre y la mujer, creo que como que nos cerraría la visión un poco. Eso es lo que no me gusta y por eso tampoco me gusta esta idea de la democracia paritaria. No quiero irme por ahí ahora, seguro que no es el tema, pero me pasa eso, que creo que si nos centramos mucho en la desigualdad entre hombres y mujeres, que ciertamente es importante y hay que emparejar la cancha, son muchas otras las desigualdades que subsisten en Chile, y hay que abordarlas con la misma decisión. Esa es mi posición. Está, yo no estoy aquí para cuestionar posturas, sino para darle a conocer a los Cierto. queridos trabajadores informados las posturas de ustedes, los candidatos, y así los trabajadores, los queridos trabajadores informados que nos están escuchando en este momento, que el voto del día 7 de mayo es total y completamente obligatorio. Se Sí. exponen a multas muy caras en caso de que ustedes no vayan a votar. Existen ciertas causales que pueden excusarlos del voto siempre y cuando ustedes vayan a la comisaría de carabineros más cercana y puedan exponer cuál es la causa que a ustedes les impide ir a votar. Por supuesto que en el caso de que tengan enfermedades, un certificado médico guardado como hueso santo en su velador de noche, porque ¿qué es lo que va a pasar? No es que todo el mundo vaya a ser condenado a la multa si es que no va a votar, sino más bien el juzgado de policía local los puede llamar después de que el CERVEL envíe la información de quienes no asistieron a votar,
y los va a llamar a una audiencia o comparendo, así tal cual como aparece en las películas, y ustedes van a tener que presentar su certificado que les impidió votar y será entonces facultad del juez de policía local excusarlos o sacarles la multa. Así que al día de hoy, queridos trabajadores informados, vote usted por quien quiera votar, pero acá le tenemos al profesor Silva, cómo nos ha expuesto sus ideas en este live. Si ustedes quisieran decidir votar por él, excelente. Si ustedes quieren votar por la opción que ustedes quieran o necesiten y representen más sus ideas, vamos a continuar con lives durante hasta el 4 de mayo que se cierran las campañas, Sí, profesor Silva, en donde vamos a poder exponerle a los trabajadores informados información para que voten conscientes. eso. ¿Qué le parece a Súper usted importante. esa iniciativa, profesor Bien, Silva? súper importante, ¿no? Te felicito, Cristina, por lo que estáis haciendo de informarlos de sus derechos, obviamente, y de informarlos ahora de esta otra obligación cívica que es votar, que ahora es para todos estamos inscritos automáticamente y encima tenemos todos que votar. Y lo de la multa es importante que lo recuerdes, Cristina, como hiciste, porque yo el otro día, porque hay mucha gente, me he topado con mucha gente que dice que no va a votar porque igual la multa nunca llega. O sea, no votaron en el pasado y nunca les llegó una multa. Y yo estuve el otro día en una municipalidad donde me consta que ya estaban tramitando las notificaciones de las multas, porque el CERVEL ya envió la información a todas las municipalidades de quienes no votaron en la última elección, que era obligatorio, ¿te acuerdas del plebiscito del 4 de septiembre? Así es. Y las municipalidades, no sé si todas, porque es mucho trabajo, pero sé que hay municipalidades que van a activar a sus juzgados de policía local para notificar a la gente y tramitar la multa. Y la multa va de las 30 lucas a las 120 lucas. Entonces tampoco es como, ya la pago nomás. No es así. Para los Entonces, trabajadores informados, profesor, es tremenda cantidad de dinero, por eso. no lo armamos fácil al día de hoy. No sé si usted sabe, pero 450.000 despidos a lo que va del año. Así que el deber cívico es importante para todos nosotros. No existe representatividad, no va a existir nunca democracia si no nos sentimos seres demócratas, seres políticos y Sí. chilenos informados al respecto, porque tiene el que no tiene información, como dice la radio Bio Bio. No puede tomar decisiones. Así es, profesor. Le damos 5 minutitos para las preguntas del público, ¿qué le parece? Y que nos dejen de preguntar si el profesor es soltero, porque ya dijo que es soltero, así que eso al día de hoy es lo que menos nos convoca a la soltería del profesor. ¿Ya? Así que acá alguna pregunta que ustedes, el público, le quiera hacer al profesor Silva para que él pueda contestarla y a ver si satisface su opción de voto. Muchas gracias ahí por ese corazón. Te queda súper bien. Muchas gracias. El profe dice, ¿se puede regular el bajar el sueldo a los políticos? Por supuesto, depende obviamente de una ley que los políticos tienen que hacer, entonces ustedes pueden imaginarse lo difícil que puede ser que los políticos se bajen el sueldo, pero sí, ciertamente se puede y yo creo que en buena medida se debería bajar. Aquí el moderador nos tiene una pregunta. Buenas noches, profesor Silva. La Muy pregunta buena. es, volviendo a la pregunta de los políticos y las remuneraciones, ¿pero eso es atingente a la Constitución o es atingente de otros menesteres? Porque Es estaba hablando atingente, es atingente de la ley, o sea, es una competencia de los legisladores a través de la ley. El sueldo de los legisladores o de los políticos en general no está regulado en la Constitución. De hecho, no dice nada al respecto y es a través de las leyes que esto se viene regulando desde hace mucho tiempo. Yo desconozco, pero sé que existe toda una estratificación de los distintos estamentos, categorías, clases en el servicio, en la administración pública definitivamente y en los demás poderes también, en el judicial y en el legislativo es lo mismo, pero es materia de ley. Sí, es materia de ley, es materia de ley de los estatutos administrativos y todas las leyes complementarias, que son leyes que, digámoslo con todas sus letras, de quórum calificado, y al día de hoy eso no es tan fácil de cambiar, porque usted sabe, profesor, los quórums son complejos, son leyes orgánicas constitucionales, las que tienen Claro. un quórum altísimo.
Bueno, se los bajaron ahora, hubo una reforma, ha habido 2 reformas desde octubre de 2019 a la fecha, ha habido 2 reformas importantes respecto a los quórums. La primera que afectó a los quórums para reformar la Constitución, que de 2/3, que era el más alto, pasó a 4/7, y después también hubo una reforma que afectó precisamente los quórums de las leyes de quórum calificado y orgánicas constitucionales, bajándolos también. No creo que haya quedado en la mitad +1, pero definitivamente es mucho más fácil reformarlas hoy día que antes. Así es, yo soy de la misma opinión. Acá el querido moderador que está viendo ahí las preguntas, está haciendo las veces de las personas. ¿Qué viene? pregunta escogiste? Leemos la pregunta de Pecaña. Alejandra pregunta, en este caso, por favor, ¿alguna opinión respecto a la contingencia y la nacionalización del litio? Que algo salió, en este caso, un comunicado nacional hace poco del presidente. Sí, efectivamente. Bueno, la Constitución lo que dice es que todos los yacimientos mineros, todos los minerales son del Estado, pero puede concesionar su exploración y su explotación a empresas privadas. Y entonces se armó una gran polémica. El litio, todos sabemos, y si no, aprovecho de pasarle el dato a los trabajadores informados de Cristina, que el litio es hoy día un mineral con un alto potencial comercial porque es un elemento esencial de las baterías, y la electromovilidad es la tendencia mundial y por tanto el consumo de litio a nivel mundial va a ser gigante. Entonces hay una carrera mundial, que hoy día está encabezada por Australia, entiendo, por producir litio para venderlo a los fabricantes de batería. Entonces Chile está en esta coyuntura. Hoy día tenemos 2 empresas que explotan, Sokimichi y Habermat. Sokimichi es un monstruo de grande, Habermat es más pequeña, pero importante también. Y el Estado no participa en esto. El Estado no explota el litio bajo ningún concepto. Y entonces se produjo ahora una polémica porque en ENADE, hace muy pocos días atrás, el presidente por la mañana reforzó, ¿no?, lo importante que son los particulares y en su coordinación con el Estado. Y por la noche, Cadena Nacional formuló la Estrategia Nacional de Explotación del Litio, en donde dijo que básicamente el Estado iba a participar en todas las empresas que lo explotaran con el control. Es decir, iba a tener el 51% de la propiedad de la empresa y con eso se asegura el control. Y ahí saltaron todas las alarmas diciendo, bueno, el Estado quiere hacerse con la explotación del litio, asegurándose el control de las empresas que lo hagan, y eso va a desincentivar la participación de privados, que son los únicos que tienen el capital y la tecnología para explotar el litio. Y ahí está entrampada hoy día la discusión: ¿cuál es el mejor modelo para ser competitivos en la carrera mundial por el litio? Y entonces las opciones que están en juego, para ponerlo en términos muy sencillos, es, tal como es en el caso de la minería del cobre, la gran minería del cobre, concesionar a los particulares que pagan un royalty muy alto, es mucho dinero, por las utilidades que obtienen. La otra es que el Estado se involucre directamente en la explotación, ni siquiera como en Codelco, porque Codelco es del Estado, sino participando como uno más en la empresa, pero con el control, que es una fórmula que no gusta tanto, porque obviamente que cuando el Estado es el controlador de una empresa, la posibilidad de que se metan criterios políticos por sobre los de eficiencia económica son altos, ¿no? Entonces, en esa pelea, en esa discusión estamos ahora, y el problema es que el reloj corre en contra nuestra, porque no somos los únicos del mundo que tenemos litio, y estas empresas les da lo mismo al final irlo a comprar a la China o comprarlo en Chile. Les da lo mismo, son tan grandes que les da lo mismo. Entonces ahí estamos con la discusión. Yo personalmente soy de la idea de que se replique el modelo del cobre. Es decir, que se entregue la concesión a privado y que el Estado se cobre un royalty, que de hecho es un montón de plata. O si Sokimich por la actividad del 2022 entregó $5.000 millones. Es un montón de plata. ¿Y qué hizo el Estado? Nada. Nada. Eso entró directo a la vena del Estado, directo al presupuesto, sin haber movido un dedo. A mí esa fórmula en principio me gusta mucho más que la de ver al Estado involucrado en la gestión de empresas que exploten el litio. Profesor, lo interrumpo. Vamos a hacer un poco más corta la respuesta, si es posible, para poder en este caso responder la mayor cantidad de preguntas. Ya. DJ Alejandro nos hace una mención que tratas de interpretarla. Dice, primero cambiar las leyes y las normas y después cambiar la Constitución. Más allá de lo que DJ Alejandro entienda acerca de si está de acuerdo o no en cambiar la Constitución, todo, finalmente como trabajadores informados, lo que más nos afectan son leyes y normas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar énfasis a eso en este proceso de nueva Constitución? Porque como que todo esto es un poco lejano, un poco incierto. Sí. Y finalmente la respuesta que siempre se escucha en televisión o en medios masivos es como, no, porque eso es una norma.
No, pero que esa es una ley, entonces finalmente la Constitución, ¿qué rol cumple? Es decir, a nosotros como trabajadores. Bueno, es que a mí la pregunta me parece tremendamente atinada y creo que da en el clavo. La Constitución, yo lo digo en todas partes y a veces pierdo votos por decirlo, la Constitución no le va a cambiar la vida a nadie de un día para otro. Las leyes, los reglamentos, los dictámenes de la Dirección del Trabajo, eso sí le cambian la vida a trabajadores y empleadores de un día para otro. La Constitución te asegura derechos fundamentales que eventualmente se pueden ver protegidos a través de instrumentos como la tutela laboral o el recurso de protección. Pero en el universo de situaciones que viven los trabajadores, y particularmente los trabajadores informados de Cristina, la Constitución va a representar muy poco. Son las leyes las que en verdad importan, por lo tanto es natural, y con esto termino, y tú interrúmpeme si me pongo latero, me da lo mismo. Y es natural, quiero decir con esto termino, que haya una cierta como indiferencia respecto del proceso constituyente en curso, porque las personas se dan cuenta, especialmente después del último proceso, que no va a tener mucha incidencia en su vida cotidiana. Pero respecto a eso mismo, lo que nosotros vemos al día a día en tribunales, las cartas de despido, la historia que nos cuentan nuestros trabajadores, la tutela laboral sí tiene una alusión en base a la Constitución. ¿Es posible profundizar en este proceso, mayores garantías o puntos más específicos para que tribunales puedan actuar de mejor medida? Por supuesto que sí, pero la tutela laboral es un instrumento que está en el Código del Trabajo. Es decir, de nuevo, volvemos a la ley. La ley sí tiene incidencia en el día a día de los trabajadores. Por lo tanto, sí, se puede profundizar, pero no desde la Constitución, sino desde la legislación o eventualmente desde los reglamentos u otros instrumentos. Particularmente la ley. Yo creo que esto, obviamente, cuando se trata de derechos fundamentales, tiene que ser la ley. Y desde la ley se puede profundizar en esta dirección. Pero yo no lo haría desde la Constitución, en ningún caso. Otra pregunta, profesor, que apareció al principio de este live, no tengo el nombre para poder mencionarlo. ¿Qué pasaría si eventualmente tampoco se llega a un acuerdo político o un acuerdo de votación en este proceso de constitución? ¿Hay algún fin, algo que se haya conversado en el ambiente que usted está trabajando? ¿Cuándo se acabaría este proceso o sería un proceso recursivo que volvería en el tiempo una y otra vez hasta que se logre un acuerdo? Esa posibilidad Porque ya existe. nos pasó una vez que... Efectivamente, pues el 4 de septiembre se votó rechazo y pocos días después estaban los políticos trabajando en un nuevo proceso que muchos no queríamos y en esto estamos metidos. Y la posibilidad de que esto se repita al término de este proceso, si se vota rechazo el 17 de diciembre, de nuevo existe. Yo creo que las posibilidades son cada vez menores. Muchos políticos de centro derecha que se comprometieron con este proceso han dicho que si este proceso se rechaza no van a ir a un tercero. Está por verse si respetan lo que están diciendo ahora. Yo creo honestamente que la mayoría de los chilenos, de las chilenas, están cansados de esta discusión y que si ahora se rechaza, creo que no hay espacio para discutir un tercer proceso. Y nos quedamos con la constitución que tenemos y le hacemos la reforma a través del Congreso que corresponda como debió haber sido desde el principio. Pero la posibilidad de que se produzca esta circularidad, como decías tú, existe y solo va a depender al final de la voluntad de los políticos. Querido profesor Silva, vamos a darle fin a nuestro live con un pequeño ping pong. Yo le voy a dar una palabra, usted me va a decir en máximo 3 palabras de vuelta qué es lo que usted piensa respecto a estos temas y la idea es que lo hagamos lo más rápido posible para que sea muy lúdico y dinámico para los queridos trabajadores informados. 1, 2, 3, vamos con el ping pong del profesor Silva. ¿Color favorito? Al rojo. Trabajadores. Esfuerzo. Matrimonio. Para toda la vida. Políticos. Sacrificio. Partidos políticos. Nefastos pero necesarios. Familia. Lo máximo. Aborto. Crimen. José Antonio Cast. Valiente. Gabriel Boric. Aprendiendo. Salarios. Injustos. Sindicatos. Necesarios. Despidos.
Despidos. Demasiados. Estilo de música. Tranquila. Niños. Adorables. AFP. Necesarias. Instagram o TikTok. Instagram. Gracias, profesor, por esta linda entrevista. Muchas gracias por darnos su visión al respecto. Todos los queridos trabajadores informados tuvieron la opción de escuchar al profesor para ver si es que, profesor, me encantaría poder tener la instancia de cómo hacen ¿cómo se llama? El programa Los 100 Indecisos, ver ¿Cuál? a cuántas personas convenció a los queridos Sí. para que voten por usted. Sí. Al día de hoy yo le doy mis máximos agradecimientos por aceptar la convocatoria. Usted fue el primero de aceptar esta convocatoria. Al día de hoy ya tenemos 12 candidatos de todo el abanico político que van a venir a explicarle a los queridos trabajadores informados cuáles son sus visiones para la nueva constitución, lo cual a mí me parece un ejercicio a favor de la democracia maravilloso. Así Te felicito. Gracias, le agradezco su participación, quedamos en contacto, profesor, para cualquier cosa que usted quiera o necesite. Los trabajadores informados no somos de derecha, los trabajadores informados no somos de izquierda, los trabajadores informados somos lógicos y nos gustan las propuestas innovadoras. Súper bien. Se lo agradezco, profesor, así como también aquí está llenándose de agradecimiento de parte de los queridos trabajadores informados por darse este tiempo, un día domingo, por restarle tiempo a su descanso, todas las cosas que usted tiene que hacer. Le deseo éxito en las elecciones y que salga la persona con mejores ideas, más innovadoras para la gente. Y por favor, profesor, de salir, no os desilusione, porque hoy los partidos políticos, usted sabe, tienen digamos, una connotación al día de hoy muy polarizada, en donde hace que la gente, más que informarse y educarse, a mi punto de vista, se confunda. Sí, lamentablemente un poco así. A veces la dinámica no te deja espacio para más cosas. Pero bueno, te doy gracias infinitas, Cristina, por la invitación. Yo feliz de haber participado acá. Lamento los problemas tecnológicos, lamento lo largo de mi respuesta, pero espero que se repita esta invitación después del 4 de mayo, después del 7 de mayo, si soy elegido, vengo feliz para que sigamos conversando e interactuando con tus trabajadores informados, que los veo muy activos e informados. Muchísimo. Profesor, lo último. ¿Por qué usted y no otro? Yo lo resumo en 2 palabras: conocimiento y convicción. Esos son los dos atributos que yo digo que tengo, que me hacen el mejor candidato de la región metropolitana. Conocimiento, porque soy profesor de Derecho Constitucional, tú ya leíste mi currículum, no los lateo con eso. Y convicción, pueden no gustarte mi idea, me estoy refiriendo a los que nos están escuchando ahora, pueden no gustarte mi idea, pero sabes que no me voy a dar vuelta a la chaqueta. Sabes cuáles son mis bordes, y esa cuestión a mí me parece súper valiosa en política, es decir, saber a quién tienes enfrente. Aunque no te guste, sabes a quién tienes enfrente. Eso a mí me parece súper valioso y yo creo que se puede decir de mí, Dios mediante. Lo felicito, profesor, y una vez más reitero el agradecimiento de poder estar aquí. Entonces, para todos aquellos que quieran votar por el profesor Silva, C14, región metropolitana, van a poder votar todos aquellos que estén inscritos en la región metropolitana por el profesor Silva, en caso de que los haya convencido con sus propuestas. Hasta luego, profesor, que tenga un excelente término de campaña, mucho éxito. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas noches a ti, muy buenas noches a todos los trabajadores informados. Adiós. Adiós. Entonces...